de la economía, de la geografía económica. Eh, Acá pues estábamos hablando de la relación que existe, por ejemplo, con hombre-naturaleza, que el hombre pues como ser humano interactúa con el entorno natural y cómo esto va afectando con el medio ambiente. También abarcamos el concepto de biológico físico. Acá pues cómo la geografía económica lo utiliza a través de las distintas, llamémoslo así, características biológicas y físicas del entorno. Y si nos vamos un poquito, pues acá a Guatemala, pues vemos que hay diversidad de ecosistemas, de especies, de recursos naturales. Y vamos a ver cómo estos van influyendo en las distintas actividades económicas. Vemos cómo la biodiversidad, la cantidad de especies, el clima, como el clima pues que se divide en dos estaciones, como todos sabemos. El verano, el invierno. Ahorita pues estaríamos en la época de invierno y esto también pues tiene que ver con el uso del suelo y la biodiversidad que el suelo de Guatemala tiene. Por ejemplo, acá podríamos hablar de los distintos tipos de suelo, cómo estos suelos son apropiados para distintos tipos agrícolas. Entonces ya entrando, por ejemplo, al otro concepto clave que sería la organización social. Acá hablaríamos que pues se va a referir cómo las sociedades se estructuran y se van relacionando dentro de un ambiente, como el ser humano, que es un animal político, como les mencionaba, que describe Aristóteles, donde la cooperación y la organización van a ser fundamentales. Permítanme un momentito, solo voy a ver si ingresó la profesora Norfas, todavía no. Correcto, Julia. Entonces, viendo cómo este ser humano y en el entorno social funciona a través de cooperación y la organización, que va esenciales para la supervivencia económica, y cómo pues las sociedades a través de la organización, les mencionaba, de las cooperativas, cómo se van organizando y, y van creciendo. Hay cooperativas dedicadas a la agricultura, hay cooperativas que son de ahorro y crédito, que también pueden ayudar a través de préstamos que van enfocados que van enfocados
directamente a viviendas, a, si quieren comprar un carro, si quieren una reparación de vivienda. Entonces, toda esta organización, también hablamos de cooperativas, cooperativas de educación que son dedicadas para fortalecer la educación y cómo estas pues se van manifestando en el entorno guatemalteco. Acá, por ejemplo, Guatemala va a buscar a través de estas cooperativas mejorar la calidad educativa a través de la participación de padres de familia, de docentes, de una comunidad. Vemos institutos por cooperativa, vemos las cooperativas escolares que van a beneficiar a través de precios bajos. Entonces, la relevancia de esta organización para la sociedad es mejorar la producción en unos casos y en otros pues va a llegar a fomentar el desarrollo económico. Pues acá la formación, por ejemplo, de las cooperativas agrícolas va a poder aumentar la eficiencia tanto de los ingresos de los agricultores. Si nosotros vemos enfocados a las cooperativas agrícolas, vamos a ver que las comunidades van a tener una mejor calidad de vida. Van a poder optar por una mejor educación y pues acá también vamos a hablar que hay relevancia para la economía porque ya hay un impacto a nivel cultural en las normas sociales. Acá ver cómo se llevan a cabo las distintas actividades económicas, por ejemplo, el comercio, el trabajo y la inversión, todo esto a través de las distintas organizaciones sociales. Acá pues nos va a permitir ver un marco y así poder ir entendiendo cómo los seres humanos y su entorno físico van a ir influyendo en las distintas actividades económicas y siempre pues el entender cómo va a ir la relación entre hombre naturaleza en el enfoque biológico y físico y la organización social, si lo vemos, cómo nos va a permitir abordar distintos desafíos económicos actuales. Por ejemplo, acá vamos a abordar dentro de la geografía económica el ecumenio. Cuando hablamos de el ecumenio, pues vamos a citar que se va a referir a todas aquellas áreas habitadas o habitables de la tierra que según sus características físico-naturales, acá vamos a hablar que es toda la superficie terrestre que va a ser ocupada por la especie humana y que ciertas áreas van a ser propensas a ser desarrolladas a nivel económico. Acá pues ustedes ya no tuvieron la oportunidad de
de estar con la licenciada Lisette, y ella siempre decía que la economía, iba a estar determinada de acuerdo a la ubicación geográfica, y cómo los países más desarrollados iban a estar siempre favorecidos por esa posición geográfica que los países tenían de acuerdo en la distribución del planeta Tierra. Y acá pues vamos a decir que en, en la antigüedad, por ejemplo, griega, el ecumene se iba a referir, por ejemplo, a partes de Europa, Asia y África. Y si vamos a la geografía romana, iba a ser todo lo que abarcara el imperio romano, y iba a estar controlado pues por este imperio y todas las civilizaciones. Entonces acá, por ejemplo, el ecumene iba a estar representado por la antigüedad tardía y la Edad Media en el mapa mundi. Pero, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este ecumene, vamos a decir que tiene relevancia para la economía, porque la mayor parte de la población mundial se centra en regiones con climas templados, con recursos naturales abundantes. Acá, por ejemplo, va a ser afectado por la población, por ejemplo, la planificación urbana, qué tipo de desarrollo económico hay, que también poseemos áreas que son desérticas o que son montañosas, y estas pues van a tener poblaciones menores, porque hay dificultades tanto para la agricultura, y estamos hablando, por ejemplo, en aquellas áreas montañosas como en los Andes, donde nieva, y que no va a haber una población bastante abundante, y la agricultura va a ser escasa. También va a ser relevante para la economía, ya que el ecumene va a ayudar a identificar aquellas zonas que van a ser adecuadas para el desarrollo económico, y las distintas políticas de desarrollo que se deben considerar según las características de la ubicación de estas poblaciones, y cómo pues se va a poder maximizar tanto la eficiencia y la sostenibilidad. Acá pues nos vamos a encontrar con las características físico-naturales. Acá va a ser el clima, el relieve, la disponibilidad de recursos naturales que hay. Por ejemplo, les decía, nosotros en Guatemala pues vamos a tener un relieve montañoso. Hay dos cadenas principales que atraviesan el oeste al este. Se encuentra dividida en tres zonas geográficas, que se encuentran las áreas volcánicas, las llanuras costeras, la región del Petén.
acá también vamos a encontrar que Guatemala pues también tiene tierras altas en la mayor parte del territorio guatemalteco, y vamos a ver que van a estar dominados por las montañas. Acá vamos a hablar de la Sierra Madre, si nos vamos a geografía. No, todavía no he cambiado de diapositiva. Perdón, les decía que si nos vamos a geografía, pues nos vamos a ir a la Sierra Madre, a la Sierra de los Cuchumatanes, y si hablamos de las llanuras costeras, acá entraría la costa del Pacífico y el Atlántico, que van a ser zonas bajas y con una ondulación, y que algunas veces, por ejemplo, van a convertirse en pantanosas, que poseemos playas. Y si hablamos, por ejemplo, la región de Petén, perdón, si hablamos de la región de Petén, pues acá vamos a decir que es una meseta caliza que va a estar al norte del país, que si nosotros vamos, que aunque ya la reserva tropical pues ya ha ido mermando en los últimos años, perdón, y hay varias zonas que son pantanosas. Y si hablamos pues del clima natural, pues vamos a decir que hay en estas características físico-naturales, pues Guatemala va a poseer una variedad climática. Podemos observar que hay temperaturas que oscilan entre 40 grados centígrados, y si vamos a las tierras altas, por ejemplo, estas temperaturas van a ser de 7 grados centígrados, que como les decía, hay dos estaciones: la seca, que aparece de más o menos de noviembre a abril, la lluviosa de mayo a octubre. Pero si nosotros vemos en el calendario, pues nos vemos afectados todavía en el mes de noviembre de ciertos fenómenos climáticos, por ejemplo, que entran algunos huracanes y que se han situado todavía en esos a finales de octubre, principios de noviembre. Acá pues el clima también se va a ver influenciado porque tiene la cercanía de el océano Atlántico y Pacífico. Vemos también que Guatemala posee recursos naturales, aparte de los suelos, de los bosques, pues el agua. Si vemos, tiene una rica hidrografía que incluye lagos, ríos y algunas lagunas. Pues me mencionaron en el segundo horario, pues una laguna ubicada en Huehuetenango, aparece la laguna Brava. Entonces, pues esta diversidad de características físico-naturales, pues las tenemos acá en Guatemala. Y acá, pues para nosotros esta relevancia es importante para la economía, ya que la calidad del suelo y el clima van a ir a determinar qué tipos de cultivos se pueden cultivar en cada región, qué producción agrícola se ve afectada de acuerdo al clima. También vamos a poder ver que esta producción agrícola, aunque no es al 100% suficiente para
la población guatemalteca, pues todavía hay regiones en que pues nosotros tenemos una hambruna a nivel país. Entonces acá, por ejemplo, las regiones con suelos fértiles y climas adecuados van a ser las más propensas a centros agrícolas. Entonces, por eso es relevante para la economía este concepto físico natural y el ver localizado aquellos recursos como el agua, los minerales que hablamos de las famosas minas de níquel, de zinc que también tiene Guatemala, tiene un impacto directo dentro de la industria y el desarrollo económico de las regiones. Y esto pues permite que las regiones sean ricas en recursos naturales y permitan experimentar un crecimiento económico. Otro de los conceptos claves, vamos a encontrar acá los obstáculos naturales, y acá pues cuando hablamos de los obstáculos naturales, vamos a hablar por ejemplo, como montañas, desiertos, cuerpos de agua, y cómo pues la ausencia de estos o las dimensiones de estos pueden limitar la capacidad de los seres humanos para habitar o desarrollarse ya en ciertas áreas. Y estos factores también van a influir en la economía y van a restringir o a expandir las distintas actividades económicas. Si vamos, por ejemplo, a Guatemala, pues Guatemala todavía sigue enfrentando distintos obstáculos. Si vamos a los naturales, todavía enfrentamos actividades sísmicas, por ejemplo, que si vamos al lado académico, pues no permitieron el desplazamiento a la universidad, y el día con mayor actividad sísmica, pues afectó y no se pudieron tener clases. También vemos las erupciones volcánicas, y nosotros vemos pues Guatemala está vulnerable a la actividad volcánica. ¿Por qué? Pues tenemos al volcán de Pacaya, al volcán de Fuego. Vemos que están en constante actividad en Guatemala, y esto de cierta forma pues ha sido ha venido a afectar a comunidades que se encuentran localizadas en el área. Por ejemplo, años atrás nosotros vimos cómo el volcán de Fuego pues crea cenizas de humo que afectan visibilidad a los poblados cercanos. Nosotros vimos que también se ha sepultado pues la actividad volcánica a una comunidad, afectó a otro lado turístico que era el campo de golf que estaba ubicado cerca. Entonces hemos ido observando de distintas formas como estos flujos de lava pues también se convierten en actividades turísticas, como lo es en el volcán de Pacaya. Entonces acá pues esto va a ser relevante, pues
también somos susceptibles a huracanes y tormentas tropicales, como les decía. Si nosotros vemos estos fenómenos, provocan muchas inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en infraestructura, pérdidas en cosecha, y nos vamos también pues al otro extremo, que sería las sequías, y al contar con recursos hídricos, pues también Guatemala tiene el otro polo, que son sequías recurrentes, y nosotros vemos, pues ahorita estaríamos en la época de invierno y no ha llovido lo suficiente, aunque se manifiesta la canícula. Por ejemplo, el año pasado, que era el fenómeno de la Niña, pues se esperaba que hubiera una intensa sequía. Entonces, este año, al haber existido ese fenómeno el año pasado, pues se espera que este año pues sea para Guatemala un bastante lluvia. Y recordemos que cuando llueve en Guatemala, llueve lo equivalente a un mes. Entonces vemos las grandes inundaciones, los deslizamientos de tierra, y estos deslizamientos de tierra pues lo vemos que son causados por la deforestación, de acuerdo al avance de la frontera agrícola, o el uso de los distintos potreros. Se da en lugares de zona montañosa. Por ejemplo, acá nosotros lo hemos visto en áreas cercanas, como Camino a San Lucas, lo hemos visto también en la Antigua, lo hemos visto en la Villa Lobos. Entonces, o sea, tenemos bastantes factores físico naturales que nos vuelven vulnerables. Otro de los factores, pues también hablaríamos de aquellos factores, por ejemplo, como de pobreza del área rural, la desigualdad, la vulnerabilidad que hace que estos desastres pues afecten ya a esas áreas donde las personas tienen menor recurso, menor educación y menor salud. Y si hablamos de la infraestructura, pues nosotros vamos a hablar, si nos enfocamos a Guatemala, el mal sistema de alcantarillado y drenajes que tenemos, que vemos que colapsan en el tiempo de lluvia. En las carreteras, porque hay deslizamiento de estas carreteras, y si ya venimos pues con carreteras que han sido dañadas en el uso por los distintos transportes que se desplazan. Si nosotros nos vamos a la costa, pues los camiones que llevan caña son uno de los grandes factores de deterioro en las carreteras, pero no siempre, pero en algunas ocasiones, pues estos ingenios, sabiendo que, o las bananeras, la chiquita banana, sabiendo que y es importante primero que las carreteras estén en buen estado, y aparte ellos lo traducen como compromiso social por el transporte que poseen y que causa daños, pues a veces llegan y usan maquinaria, contratan maquinaria y servicios de otras empresas privadas para mantenimiento de las carreteras. No siempre sucede, pero en algunas ocasiones pues lo hacen, y esto pues va a ser de relevancia porque vemos los obstáculos naturales que hay, el acceso que esto hace que limite los mercados, los recursos, y cómo esto pues va a afectar negativamente el desarrollo económico. Y por ejemplo,
las zonas montañosas, cómo van a dificultar el transporte y la comunicación y el comercio, si hay algún deslave, si las carreteras no están en buenas condiciones. Y también va a ser importante para nosotros porque nos va a permitir ver todas aquellas áreas que necesitan de inversión y que requieren de mayor infraestructura, y que esto pues nos va a facilitar un mayor comercio, un mayor desarrollo, y por eso esto va a ser relevante para los distintos gobiernos o para nosotros como economistas, si en algún punto nos vamos a trabajar al gobierno en diseñar distintas políticas de inversión y de desarrollo regional. Y acá pues nos va a permitir el entender cómo las características tanto del ecumene como las físico-naturales pues van a influir en las distintas actividades económicas. Por ejemplo, acá vamos a hablar también de las barreras naturales y cómo pues estas barreras naturales como las cordilleras, los ríos, los mares, los desiertos han influido a lo largo de la historia y siguen influyendo, por ejemplo, para Guatemala en el desarrollo económico, cultural de la sociedad, cómo se dan estas características geográficas, cómo pueden limitar el movimiento de personas o de bienes, y pues esto nos va a permitir a nivel económico pues y esto pues va a afectar el desarrollo económico y cultural. Por ejemplo, ahorita la actividad sísmica que hubo, pues nosotros vimos que comunidades en la antigua pues se quedaron sin acceso vial, sin comunicación, que no, incluso se tuvieron que dinamitar ciertas rocas que cayeron por las dimensiones que esto tenía. Entonces, para esto nos sirve, por ejemplo, el conocimiento sobre las barreras naturales, cómo pueden contenerse estos recursos naturales y específicos, y también pues cómo conocer los lugares donde se encuentran ubicados minerales en las montañas. Y si nosotros nos vamos un poquito más, por ejemplo, cómo pueden ser explotados económicamente. Acá, por ejemplo, otro de los factores que vemos o de los conceptos claves es la superación de barreras naturales. Acá pues vamos a hablar de todos aquellos avances tecnológicos, y vemos que cómo estas barreras naturales van a ser superadas y van a permitir pues una mayor interconexión tanto en el entorno económico y natural, como esto incluye el desarrollo de infraestructura y tecnología que va a facilitar pues el transporte y la comunicación. Nosotros vemos el túnel de Sunil, que era una gran montaña que en su época fue dinamitada, pues pasó un largo proceso, y que ahora pues es una vía de comunicación entre los departamentos de Occidente y de la costa sur, y esto pues nos permite una mayor interconexión, nos ayuda en la economía,
y además pues va a facilitar el transporte de productos. Y si hablamos de transporte, pues también entraría aquí que la construcción de los puentes, porque si nosotros vemos el puente de los esclavos que tiene muchos años ya y que aún sigue prestando el servicio y la utilidad para lo que fue hecho, y conecta pues al occidente, al oriente, perdón, del país. Y pues las carreteras que han permitido el paso a través de las cordilleras, hablemos de las montañas, de los Cuchumatanes, de la Sierra Madre, o sea, ha permitido que aquellas áreas rurales que son fuentes de la agricultura pues puedan realizar el comercio. Y si nosotros, por ejemplo, nos vamos un poquito más a la antigüedad, vamos a hablar de el túnel de el canal de la Mancha y cómo pues conectó a Inglaterra con Francia, superando las barreras del mar. Y si nosotros nos vamos, también vamos a hablar del canal de Panamá y cómo ha permitido el comercio entre países y la conexión entre el Océano Atlántico y Pacífico. Entonces, a esta parte se refiere el concepto de superación de barreras naturales. Y cuando hablamos de tecnología de la información, acá vamos a hablar que hay una digitalización y que pues hay tecnologías que nos van a permitir, por ejemplo, la comunicación a distancia, y que esto pues sea más relevante para el comercio, que sea relevante también para un intercambio cultural, porque si nosotros vemos pues ya facilita por ejemplo, el que exista esta Meet, pues facilita la educación. Si ustedes fueran CEOs, empresarios, pues no les va a permitir el comunicarse a nivel Estados Unidos, a nivel Europa, y eso, como lo hizo en su momento el teléfono, pues ha cortado la distancia y ha facilitado pues el comercio y las transacciones económicas. Y acá pues vemos que el impacto a nivel económico, pues la globalización ha eliminado todas aquellas barreras físicas y ha contribuido a un intercambio más fluido de bienes, de servicios, y esto pues ha llevado al crecimiento del comercio internacional y ha facilitado la inversión extranjera. Si nosotros vamos también al desarrollo regional, pues esta tecnología moderna pues permite que las distintas regiones que antes se encontraban aisladas, pues ahora se integren a la economía global, y esto pues permite el fomento al desarrollo y que mejora las condiciones de vida. Y acá también, dentro de los factores, de los conceptos claves para la geografía económica, pues vemos a los instrumentos y avances tecnológicos, y esto pues nos ha permitido herramientas que van a superar todas aquellas barreras, una mejor eficiencia instrumentos o ejemplos de instrumentos tecnológicos podemos mencionar acá. Pues si nosotros nos vamos a la navegación, acá podríamos hablar de los sistemas ya por satélites, los GPS, que nos ha permitido revolucionar el transporte y la logística, permite rutas más eficientes y más seguras. Nosotros también los utilizamos Waze, utilizamos Maps. Entonces esto nos ha permitido pues facilitar. Si ustedes son
asiduos a comprar cosas por envío, entonces rápido les piden que les envíen por WhatsApp la ubicación, y esto pues facilita en el factor tiempo que ustedes tengan los distintos productos pues de una manera más rápida. Y si nosotros utilizamos, por ejemplo, los instrumentos y avances tecnológicos en biotecnología. Aquí vamos a hablar de la agricultura y qué permite la biotecnología, pues cultivar los suelos menos fértiles, adaptarse a las distintas condiciones climáticas que son adversas. Por ejemplo, les decía, nosotros nos vamos a los desiertos, pues ahora ya son zonas que tienen cultivos de una forma artificial, han creado sistemas de goteo, entonces incluso hablamos hasta de las famosas lluvias artificiales. ¿Y cuál sería todo esto para el impacto que causaría o para qué es útil a la economía? Pues acá vamos a hablar que nos va a hacer de una forma pues más eficiente con respecto a la producción, porque al existir tecnología, la producción y el transporte permite a aquellas empresas reducir costos, expandir mercados, contribuyendo al crecimiento económico. También vamos a decir que hay una adaptación a nuevas innovaciones tecnológicas, y esto pues va a permitir a aquellas comunidades adaptarse a cambios tanto ambientales y económicos, aumentando así pues un mayor crecimiento económico. Y claro, siempre va a haber desafíos, y pues acá vamos a hablar también de la geografía económica. Y acá pues vamos a decir que es una rama de la geografía, y que estudia la relación que hay entre la economía y el espacio geográfico. Acá, por ejemplo, vamos a ver que tenemos acá las barreras naturales y su impacto. Acá vamos a ver todas aquellas cordilleras, ríos, mares y desiertos. Y cómo, pues, por ejemplo, las cordilleras, ríos y mares y desiertos poseen características tanto físicas del paisaje, y que han ido actuando, pues, históricamente como barreras que influyen tanto en la interacción de la economía y la cultura de los pueblos. Por ejemplo, si hablamos de cordilleras, pues estas pueden limitar el comercio, la comunicación entre regiones, afectando la distribución de recursos y la interacción económica. Por ejemplo, si no hay una infraestructura vial que sea adecuada para poder trasladar los productos. Acá nos referimos a esa parte. También si hablamos de los ríos y mares, pues acá su presencia puede facilitar el comercio y el transporte, pero también va a actuar como un obstáculo dependiendo el caudal y la navegabilidad. Si nosotros nos vamos un poquito a la costa sur, ustedes tienen aquellos lanchones. Si nosotros nos vamos también a Izabal, también hay lanchones, se traslada mercadería, se trasladan hasta los mismos automóviles para poder ir a los distintos centros recreativos que se poseen en las regiones. Entonces, a esto se refiere con los ríos y los mares. Y si nosotros nos vamos también, como les decía, a los distintos canales, pues cómo estos canales permiten en las transacciones y el comercio entre los distintos países. Y acá pues vamos a hablar de los desiertos y cómo pues estas áreas
áridas pueden ser difíciles de atravesar y por lo tanto pues van a limitar la expansión económica y el intercambio cultural. También acá vamos a hablar de la superación de las barreras. Acá hablamos de avances tecnológicos que han ido pasando a lo largo del tiempo, que la humanidad ha ido desarrollando distintas tecnologías y políticas y que han permitido pues superar estas barreras naturales. Y acá cuando hablamos de estas barreras naturales, pues podemos decir que tenemos la tecnología en navegación, hay mejores barcos, hay distintas técnicas de navegación que han ido facilitando el comercio marítimo. Cuando hablamos acá, por ejemplo, de construcción de infraestructura, pues la construcción de los puentes, de los túneles, de las carreteras y cómo esto pues ha ido permitiendo conectar cada región que previamente, si nosotros nos vamos a la antigüedad, pues se encontraban aisladas. También acá vemos las necesidades económicas y políticas, vemos cómo la adaptación a los distintos entornos, la superación de las barreras naturales no solo va a responder a aquellas necesidades económicas, sino también a las políticas y pues cómo los distintos gobiernos o las instituciones han ido implementando a lo largo del tiempo pues estrategias que han ido o han permitido el maximizar el uso de los diferentes recursos en cada entorno. También vemos que hay hay instrumentos de avance, por ejemplo, en la geografía económica. Acá vamos a ver, por ejemplo, en la ingeniería, pues han habido avances en la construcción, materiales que requieren menos trabajo. Vemos construcciones, por ejemplo, si vamos a puentes o calles más lo vemos en Asia, que se construye en un menor tiempo, los puentes, cómo ellos crean nuevas capas de asfalto o de pavimento que secan en un menor tiempo y requieren menos trabajo. Cuando hablamos también de tecnología, pues vamos a hablar en sectores como la agricultura, como la industria. Si vamos a hablar en agricultura de semillas mejoradas, que esto permite que haya un mayor producción, haya menor susceptibilidad a las pestes, a las plagas, que azotan a las diferentes plantas. Vemos también que hay un tiempo más corto para producción. Entonces a esto se refiere la tecnología en la agricultura. Y en la industria pues vemos cómo la maquinaria se ha ido revolucionando en el tiempo. Si se recuerdan, pues empezábamos con el sistema rudimentario de cuchillos, flechas y hechas de piedra, y cómo estas herramientas influían en la casa y se fueron transformando en la antigüedad, y esto pues ha ayudado a que haya un mejor impacto en la economía. Y si hablamos también de instrumentos de avance, vamos a hablar de la medicina y la biotecnología y cómo pueden influir en la salud de la población y en su capacidad reproductiva. Y si hablamos de medicina, vemos de avances médicos que, por ejemplo, con la existencia de las vacunas ya se pudo
frenar las distintas pestes como la tosferina, la neumonía, a lo largo del tiempo, que eran una alta causa de muerte en la antigüedad. Entonces, a esto nos vamos a referir con las necesidades económicas y los avances, los instrumentos y los avances que han habido dentro de las necesidades económicas y políticas. También acá vamos a hablar de la interacción global. Acá pues vamos a hablar de la globalización y que en la actualidad pues la geografía económica se ve fuertemente influenciada por los distintos procesos de globalización, donde las barreras geográficas se van a reducir gracias a la tecnología, a la comunicación, y pues esto permite una interacción económica más profunda entre las regiones. Y entonces vemos cómo la geografía económica va a ser fundamental para entender todos aquellos factores, tanto físicos, que influyen en las distintas dinámicas económicas y culturales, como a través del estudio de todas aquellas barreras naturales y la manera en que la humanidad ha ido desarrollando tecnología. Puede haber una mejor interacción tanto para el medio ambiente, para el espacio y para la economía, y esto pues nos va a permitir analizar cómo se van a distribuir todos aquellos recursos, cómo se organizan las sociedades y cómo se van a ir desarrollando las diferentes economías de acuerdo a la geografía que se encuentre. Acá, por ejemplo, vamos a hablar también de el espacio geográfico. Acá son aquellas áreas que son accesibles para el ser humano, donde se desarrollan todas aquellas actividades económicas y sociales. Este espacio no va a incluir solo la tierra, sino también los distintos recursos, la infraestructura, que va a permitir un mejor desarrollo. También vamos a encontrar acá, por ejemplo, los recursos naturales. Cuando nosotros hablamos de los recursos naturales, vamos a decir que esto pues el obtener los recursos va a permitir a aquellas comunidades y a las sociedades que dependen, por ejemplo, a través de la historia de ese espacio para obtener recursos vitales para su existencia. ¿Y cuáles serían estos recursos? Pues uno sería el trabajo, otro sería la tierra, que a través de la agricultura pues va a permitir el poder tener un producto tanto para la subsistencia propia como a nivel local. Y acá vamos a ver que la agricultura, pues al momento de haber tierra fértil, permite que haya un mayor cultivo de alimentos, y que esto pues es esencial para el ser humano, y además pues va a permitir un comercio tanto a nivel local, nacional y en algunos casos pues internacional. Acá vemos que el agua también es un factor importante, porque la existencia de los ríos, lagos y mares pues van a ser fuentes de agua potable, y que además esto pues va a permitir que haya recursos pesqueros, así como las vías de transporte que les mencionaba anterior. También vemos los minerales y la energía, y pues cómo la ubicación y los yacimientos de minerales y fuentes de energía como el petróleo, el gas. También acá tenemos la eólica,
han influido en el desarrollo económico de las regiones. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a los ríos, pues son fuente de energía eléctrica y que en su mayoría, aparte de la energía de origen de hidrocarburos, pues nos ha permitido obtener energía eléctrica. También acá vamos a hablar de las ciudades y de las vías de comunicación, y aquí hablaríamos pues de aquel desarrollo urbano que las ciudades permiten que se establezcan lugares estratégicos donde esto ha pasado. Vamos un poquito a la historia desde los primeros habitantes, donde el hombre primitivo se localizaba, donde había recursos que eran abundantes, y pues en la actualidad donde hay recursos abundantes, donde hay vías de comunicación, que éstas sean accesibles. Por eso les mencionaba la otra vez las urbanizaciones, donde hay accesibilidad a comercios, a supermercados, a lugares donde, por ejemplo, puestos de salud, hospitales. Esos lugares siempre van a representar pues un mayor costo para los pobladores. Entonces a eso se refiere. Entonces también vamos a hablar aquí de las distintas rutas marítimas. Por ejemplo, cuando hablamos de estas rutas marítimas, vamos a los mares, a los océanos, y pues lo importante que son, por ejemplo, para la pesca, para también el transporte, cómo conectan los distintos mercados globales, y que cómo han ido facilitando a lo largo del tiempo pues el comercio internacional. Cuando, por ejemplo, hablamos aquí de los fondos oceánicos y los recursos energéticos, vamos a hablar de aquellas exploraciones, por ejemplo, de los fondos oceánicos, las profundidades oceánicas, como son ricas en recursos tanto de origen mineral como petrolero. La explotación de estos pues recursos también tienen un impacto significativo en la economía global, como también los yacimientos de gas y de petróleo que son localizados ya estratégicamente, como su explotación pues determina el desarrollo económico y la estabilidad de las naciones que los poseen. Entonces, en conclusión, podemos decir que la geografía económica pues estudia aquel espacio geográfico, sus recursos naturales, la interacción con el entorno, con las actividades, y que estas actividades pues son económicas y que van a ser fundamentales para comprender las dinámicas de crecimiento, el comercio, la sostenibilidad, y pues cómo los recursos y la infraestructura pues ayuda pues a la organización urbana, y que va a ser clave para determinar si una sociedad es próspera o se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, acá de geografía económica, también vamos a hablar de campos de estudio. Acá pues la geografía económica se va a enfocar en entender cómo se distribuyen las actividades económicas en el espacio geográfico, el propósito, cómo se va a realizar aquella interrelación entre el entorno físico, entre el entorno humano, qué efectos va a haber dentro de la economía. Pues acá esta rama de
de la geografía se va a ocupar, por ejemplo, de actividades donde se va a hablar de la distribución de los recursos, cómo estos recursos naturales se van a distribuir, cómo va a ser su impacto, cómo va a ser su producción. Permítame un segundito, solo voy a tomar agua. Perdón. Entonces, como les decía, pues acá vamos a hablar de aquellos hechos y fenómenos que van relacionados con aquellas actividades y las causas que los generan. Entonces acá vamos a hablar de las distintas ramas de la geografía económica. Y acá vamos a hablar, por ejemplo, de la geografía agrícola. La geografía agrícola nos va a permitir analizar aquella producción, la distribución de los productos agrícolas, así como los factores que van a influir dentro de la agricultura. Si nos vamos a la geografía industrial, pues esta nos va a permitir ver dónde se encuentran localizados y, por ejemplo, el desarrollo de las industrias, incluyendo pues tanto los factores económicos y tecnológicos. Pues la otra vez les hablaba que en Guatemala pues las zonas industriales han logrado irlas sacando fuera de la ciudad, porque antes se encontraban casi la gran mayoría situadas en la ciudad. Aún quedan algunas. Le mencionaba esta fábrica que hay en el periférico. Si nosotros vamos también por la Aguilar Batres, está las fábricas de toallas que también hay. Les mencionaba Industria La Popular, que distribuye para los supermercados, por ejemplo, el jabón Olimpo, jabón para lavar trastos, no recuerdo ahorita la marca. Entonces, vemos nosotros ese uso de la geografía industrial. También acá vamos a tener la geografía de la pesca o la pesquera. Acá pues se va a centrar en la localización de los recursos pesqueros y las prácticas pesqueras. Por ejemplo, acá vamos a situar que en la costa sur, por lo general, es donde hay hasta criaderos de distintos peces. Son utilizados en los hoteles, que son utilizados en los restaurantes, criaderos de camarones. Entonces, eso nos va a permitir la geografía de pesca. Y por ejemplo, cuando hablamos de la geografía del transporte, pues acá va a examinar la infraestructura que tiene el transporte, las vías, la influencia que ésta genera entre la economía y el comercio. Y si nosotros vamos
por ejemplo, a la infraestructura vial, incluyendo puentes, carreteras, cómo estas facilitan el comercio. Ahorita vemos unas carreteras que están deterioradas. Esto pues ya, por ejemplo, para las distintas empresas, Coca-Cola, transportes de gas, Etagas, Tropigas, por mencionarle algunas que se dirigen a los departamentos, pues entonces tienen que contemplar dentro del rubro de su equipo, pues el desgaste de las llantas, de los automóviles, los percances de accidentes que pueden haber, y esto pues va a generar un costo para las distintas empresas. Esto es lo que nos permite ver esa geografía de transportes. Y acá pues vamos a tener también la geografía turística. Acá pues va a estar enfocada al desarrollo de el turismo y su relación con el ambiente. Por ejemplo, acá vamos a ver el espacio geográfico, la economía local. Vamos a ver un área que es altamente turística para Guatemala. Tenemos las ruinas de Petén, como el implementar distintas tecnologías facilita pues que los turistas tengan acceso a los parques en los sistemas de cobro. Vamos a la antigua, es un lugar que atrae bastante turismo, tanto local, a nivel país como a nivel internacional. Y ahorita, por ejemplo, en agosto, pues cuando es la feria, en agosto, el 15 de agosto, pues es bastante atractiva para, por ejemplo, personas de El Salvador. Entonces, esta parte es la que nosotros vemos de la geografía turística. También vamos a ver la geografía minera, y si nosotros vamos a la geografía minera, esto nos va a permitir ver la ubicación, la explotación de los recursos minerales, así como el impacto que hay. Por ejemplo, Guatemala, les decía, se caracteriza, por la extracción del oro, no en una gran cantidad, pero sí de plata. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, a Chantla, en la antigüedad, pues existían las minas de plata, que si vemos en el municipio, incluso hay una virgen elaborada de plata. También vemos el recurso del níquel, el mármol, el yeso, jade. Pues acá hay minas ubicadas en Cobán, en Izabal, en San Marcos, en Huehuetenango, y pues vemos que las operaciones de las minas, como lo fue la mina Marlin, la mina San Rafael, pues en su momento trajo para los pobladores un desarrollo económico, porque permitió a todas esas comunidades rurales proveer a los trabajadores de lugar para que se pudieran quedar, de lugares para poder comer, de lugares que pudieran, de las famosas tiendas donde se pueden comprar cualquier tipo de insumos inmediatos, desde golosinas hasta artículos de higiene. Entonces, esto nos permite este tipo de desarrollo social, nos permite la minería. Claro, también trae un impacto a nivel económico, si hay una buena legislación, una buena convenio nivel país, nivel localidad. Entonces a esto nos referimos, y para culminar pues estaríamos hablando de la geografía forestal. Esta se va a enfocar en todos aquellos recursos forestales, su manejo y su importancia para la economía. Entonces vamos a decir que la geografía económica, a través de la comprensión de todas estas ramas de la geografía,
nos va a permitir tener como un aspecto más global de las interacciones que hay tanto entre el espacio geográfico como las distintas actividades. Y pues con esto estaríamos concluyendo la clase de el día de hoy.